¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. América Latina está reunida básicamente en México. Esta semana todos los cancilleres de la región se reunieron en distintos eventos, incluido en el Castillo de Chapultepec, para asistir a la conmemoración del aniversario número 238 del natalicio de Simón Bolívar. Este fue un encuentro que la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsó, sobre todo porque México preside de manera pro tempore la presidencia, valga la redundancia, de la Comisión de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC. México parece estar mirando al sur en su política exterior. México ha impulsado, por ejemplo, el acceso equitativo a las vacunas para la región, ha donado algunos también material médico a países caribeños, centro y sudamericanos, así como también respiradores y material médico. Esta noche vamos a hablar con tres personas expertas en diplomacia y en América Latina sobre México y América Latina en el marco de este aniversario de Simón Bolívar y del encuentro de cancilleres latinoamericanos que se realiza aquí en nuestro país. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto de viernes. Este sábado, los encargados de la política exterior de América Latina y del Caribe se reunirán en el Castillo de Chapultepec, según palabras del canciller Marcelo Ebrard, para construir puentes frente a la emergencia sanitaria y encontrar mecanismos regionales que ayuden a superar los estragos económicos y sociales causados por la pandemia. Veamos el contexto. Este fin de semana se realizará la 21ª reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en nuestro país. El objetivo del encuentro es encontrar soluciones para la recuperación económica y de salud ante la pandemia por COVID-19. 24 ministros, 2 viceministros y 4 enviados especiales confirmaron su asistencia para analizar el Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria y el proyecto de respuesta y recuperación al impacto del COVID-19 en los medios de vida rurales y los sistemas alimentarios. El Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria, presentado por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, plantea la elaboración de una ruta crítica que permita impulsar las capacidades de producción y de distribución de vacunas y medicamentos en la región. El proyecto de recuperación de impacto del COVID busca promover la transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios entre los 33 países de América Latina y el Caribe que integran la CELAC. La reunión se realiza de cara a la 6ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en septiembre próximo, también en la Ciudad de México, donde se espera que se aprueben estos proyectos. México ostenta la presidencia de la CELAC por segundo año consecutivo, luego de que en septiembre de 2020 países como Paraguay, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Uruguay promovieron que se mantuviera para dar continuidad a los proyectos contenidos en el plan de trabajo de 2020 y elaborar un nuevo plan para este año. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de viernes. Me da muchísimo gusto recibir en la mesa desde la remota distancia, por supuesto, Natalia Saltalamaquia. Ella es jefa del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. ¿Cómo estás, querida Natalia? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Genaro. Un gusto estar contigo y con los colegas que nos acompañan. Bienvenida. Saludo también con mucho gusto a Imanol Belaustegui-Goitia, director de temas transversales en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, Imanol? Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí en nombre del director general Martín Alonso Borrego y del subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga. Muchas gracias por la invitación y un gusto ver también a los colegas con los que vamos a discutir, sobre todo a Natalia, que fue mi profesora hace algunos años en el ITAM. Gusto encontrarte aquí, Natalia. Bueno, no nada más tu profesora, fue también directora del Instituto Matías Romero, de la Escuela Diplomática Mexicana, y mi colega también en el ITAM en algún momento, querida Natalia, que a mí también me da mucho gusto que estés por acá. Nos acompaña también Anaí Benítez, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Anaí? Hola, Genaro, pues muy feliz de verte de nuevo. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludo con mucho gusto también a mis compañeros que tendré el gusto y el honor de estar aquí. Pues justamente, Anaí, los temas internacionales de repente se salen del radar, pero yo trato de regresarlos a punto y contrapunto. Y ahorita justo, y me gustaría empezar primero con Imanol, si les parece, a Natalia y Anaí, porque en efecto estamos en esta mesa porque la Cancillería mexicana digamos que ha estado impulsando una participación mucho más activa de México en América Latina, mirar al sur, como le ha llamado el canciller
Marcelo Ebrard. Cuéntanos un poco, Imanol, sobre este encuentro de cancilleres, digamos, la importancia de este encuentro. Sé que el canciller Ebrard se ha reunido de manera de uno a uno, bilateralmente, con todos y cada una de las cancilleres y los cancilleres que han venido a nuestro país. Pero ¿qué destacarías? ¿Por qué es la importancia de este encuentro? Pues el encuentro se enmarca en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, que pues al final lo que estamos tratando de hacer es reivindicar los planteamientos de Bolívar de que juntos somos más fuertes, ¿no? Los países de Latinoamérica en este contexto internacional con potencias que al final buscan sus propios intereses, ameritan que los países como los nuestros, que comparten una historia, una lengua, una tradición y valores, se unan para buscar tener un impacto positivo para su pueblo dentro de las actuaciones internacionales. Y es eso lo que estamos buscando con estas reuniones. Efectivamente, estamos enfocándolas en cooperación, en diálogo, que como el canciller ya ha comentado, sobre todo se ha visto últimamente que salvan vidas, ¿no? En el caso del COVID, por ejemplo, el hecho de que hayamos podido colaborar con Argentina para fabricar una vacuna que desde un inicio era británica, nos dio la habilidad a la región de poder vacunar a parte de nuestra gente, que ha salvado vidas. Eso es una de las muchas cosas. Por ejemplo, también hemos sido capaces de donar algunas de los respiradores a otros países de la región, que han apoyado a que gente que hubiera fallecido por esta trágica pandemia ahora estén bien, ¿no? Y ese es uno de los papeles de México en la región, ser pues pionero en estos temas de cooperación. Tenemos la capacidad técnica, queremos compartirla y tenemos muy claro que en la unidad Latinoamérica puede ser mucho más fuerte que separada. Bien. Natalia, ¿cómo ves tú este encuentro? Tú tienes siempre y has tenido siempre un interés académico y también como funcionaria por América Latina, desde tus intereses como estudiante universitaria, desde tu tesis doctoral y demás. Estamos viendo realmente un cambio, digamos, en la política exterior de México. Hay un acercamiento más o un interés mucho más genuino de este gobierno con respecto a los anteriores, con respecto a la región. Que puede pasar, digamos, por presidir de manera pro tempore CELAC o por el hecho de este encuentro. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que claramente esta administración planteó desde el inicio que iba a tener una política latinoamericanista. Creo que eso tiene que ver un poco con las definiciones personales del presidente y me parece que es una política que ha ido de menos a más. Es decir, se planteaba América Latina como región, pero se hablaba muy al principio de la administración realmente solo del Triángulo del Norte de Centroamérica. O sea, lo que realmente interesaba al gobierno de López Obrador era el tema de migración de El Salvador, Honduras y Guatemala, y también por los efectos que tenía esto en la relación bilateral con Estados Unidos. De tal manera que en términos de política exterior, lo que yo veía claramente era un interés por el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, y ahí un poco se acababa la política exterior estratégica hacia el resto de América Latina. Y sin embargo, esto ha ido de menos a más porque me parece que también el canciller Ebrard ha querido, digamos, ampliar su cancha de juego, ha querido encontrar en esta política cierta proyección personal, hacerse relevante, y se dio la oportunidad precisamente de tomar la estafeta de la presidencia pro tempore de CELAC. En septiembre del año 2019 se eligió a México para que estuviera al frente en el 2020. Y es interesante porque ningún país grande de la región, Genaro, quería tomar este papel. La CELAC estaba realmente muriendo, desfalleciendo por una serie de divisiones regionales, porque nadie se ponía de acuerdo y porque el asunto de Venezuela generaba una fractura ideológica extraordinaria, y México salió al quite para de alguna manera salvar a la CELAC. Y eso es lo que se trabajó durante el año 2020, y de repente llega la pandemia. Y lo que yo quiero rescatar es que justamente la pandemia
pone sobre la mesa una necesidad de cooperación en temas técnicos, en temas científicos, en temas basados en la ciencia. Y eso está por encima de la alta política y está por encima de las fracturas ideológicas y permite que el diálogo sea a un nivel más a ras de suelo. Y creo que eso, de alguna manera, la presidencia pro tempore de México lo captó al vuelo y dijo, vamos a plantear una cooperación regional latinoamericana en asuntos pragmáticos, en asuntos que tengan que ver, como decía Imanol, con la vida y la muerte de nuestros habitantes, con el bienestar. Y bueno, pues lo que sucedió es que, de alguna manera, esta necesidad de cooperación funcional le dio aire a una organización que estaba desfalleciendo y pues hoy en día estamos viendo esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores que tiene un muy alto nivel de representación porque vienen, entiendo que 20 cancilleres, que son muchos para el tipo de representación que había habido en otras reuniones, y porque además se está planteando que va a haber esta gran cumbre de presidentes en septiembre. Y me gustaría decir que esto no es fácil. La CELAC no se reúne en cumbre, es decir, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, desde el año 2017, sí, porque no se podían ni ver, no se podían sentar a la mesa juntos. Entonces, que esta perspectiva esté en el horizonte, habla pues de una recuperación de un espacio de diálogo, y a mí eso me parece muy interesante. ¿Te parece también a ti interesante, Anaí? Ya no te pregunté, Natalia, la razón por la cual no se puede ni ver, pero me imagino que, entre otras cosas, el tema de Cuba, el tema de la OEA puede haber estado ahí, digamos, de las diferencias que ha habido siempre en la región. Anaí, ¿coincides con Natalia en la importancia de este encuentro? ¿Le ves algo también tú? Totalmente creo, Genaro, que es muy importante esta cumbre. Creo que yo lo abordaría en dos temas principales, que es justo la cooperación, que ya lo han comentado, pero también la voluntad. Es la voluntad de dejar atrás las diferencias que existen y justo construir juntos una mayor integración como Simón Bolívar alguna vez lo hubiera querido. Integrar América Latina y, por supuesto, México, que tiene un papel muy importante dentro de toda esta cumbre. También Natalia abordó un tema muy importante que quiero resaltar, que es las propuestas de innovación en tema tecnológico y en tema también de vacunas. Es importante que, más allá del plan de trabajo que se tenía originalmente, pues bueno, la pandemia nos vino a modificar absolutamente todo y redirigir nuestro timón, pero es importante que la integración esté tan avanzada y sea tan importante que podamos justo construir una misma agenda común en tema de vacunación, en tema de desarrollo tecnológico, en tema también de asuntos de la medicina. Bien, ahí justo el tema de Simón Bolívar es uno de los, entre comillas, pretextos por los cuales se reúnen todos estos cancilleres latinoamericanos en el país. Se canceló un timbre de la Lotería Mexicana. Digamos que también en la antesala de este bicentenario de la consumación de la independencia de México, al menos, que ya va a ser en septiembre, creo que este encuentro, no sé si lo veas así, Natalia, prepara el camino, digamos, para los festejos de la conmemoración de la independencia mexicana, y otra vez ese momento para, desde México, desde Tijuana hasta Tierra de Fuego, pues volver a decir que ese sueño de Bolívar de una Latinoamérica unida, pues puede ser posible, ¿no? Aunque, por supuesto, y ahorita platicaremos de eso en el siguiente bloque, hay quien dice, pero ¿por qué estamos teniendo otra vez este encuentro con el eje bolivariano? Y hay quien quiere recuperar esa idea del eje bolivariano que tanto ruido causó en tiempos de George W. Bush. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el 238 aniversario del natalicio pues es simplemente una excusa, porque 238 no es un gran número, ¿verdad?, para celebrar. Creo que es una manera de un ropaje simbólico a esto que es lo verdaderamente relevante, que es decir que la pandemia ha afectado más gravemente a la región latinoamericana que a otras regiones del mundo. Si ustedes lo piensan, América Latina tiene alrededor del 8% de la población global y significa, sin embargo, casi el 19-20% de los casos confirmados de COVID y el 28% del total de las muertes confirmadas por COVID en el mundo. Esto lo que significa es que estamos en una parte del mundo que ha sido golpeada de una manera tan fuerte que es necesario superar
los antagonismos. Yo no quiero hablar de integración cuando hablo de CELAC. Yo creo que no estamos hablando de integración latinoamericana. Estamos hablando en todo caso de posibilidades de cooperación interestatal en temas muy puntuales. Las situaciones políticas de todos los Estados miembros son complicadísimas. Vemos polarización ideológica, vemos erosión democrática en algunos países, vemos manifestaciones masivas en muchos otros, vemos exceso de uso de la fuerza policial. De tal manera que esta es una región muy convulsa. Y lo que resulta realmente interesante es que sí se pueda establecer algún espacio de cooperación que reúna a todos. Eso es CELAC, porque es el único que queda, porque se deshizo UNASUR, porque se deshizo ALBA, y de tal manera que este es el espacio que tenemos para hablar. Entonces, no quisiera ser optimista de más, no quisiera decir que estamos yendo hacia otra nueva era de integración, digamos, convergencia en muchos asuntos, pero sí creo que al menos hay una llamada de atención a la necesidad de, en temas específicos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se decía, producción y distribución de vacunas y de medicamentos y de cuestiones asociadas a la salud y a las consecuencias económicas de la pandemia, en eso sí podemos empezar a hablar con mayor fuerza. Bien, déjame hacer una pausa porque se nos fue el tiempo de este bloque. Vamos a regresar a recuperar un poco lo que mencionaba Natalia, y regreso también contigo, Imanol, y contigo, Anaí, para hablar no nada más de lo de Simón Bolívar, sino también de esas diferencias que menciona Natalia. Creo que el elefante en el cuarto es el tema de Cuba y la situación que se está viviendo allá, que evidentemente hasta ahorita no ha sido el tema de este encuentro, y yo sí creí que en algún momento podría haber incluso alguna protesta por parte de alguna delegación latinoamericana, cosa que no ocurrió. Déjame hacer una pausa y regresamos después de esta para seguir hablando esta noche sobre México, América Latina, el encuentro de cancilleres y Simón Bolívar. No te vayas.